Estamos en Lucas 2:21, estamos yendo por todos los evangelios y estamos tomando tiempo, amén, para dejar que la palabra nos sature. Hay tanta revelación que Dios nos quiere dar, el Espíritu Santo nos quiere enseñar. No tenemos apuro, tenemos entre ahora y el rapto de la iglesia, hay tiempo para poder estudiar toda la palabra de Dios cuidadosamente, amén, para que de verdad lo podemos guardar en nuestro corazón. Aquí estamos, San Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Le pusieron Jesús. Me parece interesante que solo hay 7 personas en la Biblia entera que Dios los nombró antes que nacieron. 7 personas fueron Ismael, Isaac, Salomón, Josiah, el rey Josiah. Okay, amén. Ciro, el rey Ciro, Juan el Bautista y Jesús. Amén, que fueron nombrados. Dios les puso nombres antes, muchos cientos de años antes, amén, miles de años antes que fueron concebidos. Entonces, eso me fascina porque eso nos muestra que Dios declara las cosas desde el vamos a leerlo porque no quiero hacerlo mal y decirlo mal. Isaías 46:10. No lo tengo en la lista, Sheila, pero ustedes lo conocen, el versículo. Isaías 46:10, que dice que anunció lo por venir desde el principio. Dios anuncia lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es Dios. Él anuncia lo que va a pasar desde el principio. Amén. Él lo declara ante tiempo. Desde el principio Él declara lo que va a pasar y nosotros estamos aprendiendo a seguir el ejemplo de nuestro Padre. Amén. Nosotros también tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Tenemos que seguir su ejemplo y declarar lo que Él dice. Amén. Antes que se manifieste. Lo tenemos que decir antes que tengamos la manifestación. Eso es la fe. La fe es creerlo antes de verlo. Amén. Hay que creerlo antes de verlo. Hay que decirlo antes que se manifieste. Por ejemplo, por sus llagas sano soy. Aunque sentimos a lo mejor un dolor aquí o allá, por sus llagas sano soy. Amén. La palabra lo declara porque Dios lo dice. Amén. Decimos lo que nuestro Dios dice y hacemos como nuestro Padre lo hace. Nosotros hacemos lo mismo y vemos aquí, Él nombró a Jesús antes que Jesús fue concebido, como dice en Lucas 2, como el ángel lo nombró antes que fue concebido.
concebido. Amén. So eso es otro ejemplo como Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Pero eso es algo grande, el nombre de Jesús. Digan conmigo el nombre de Jesús. El nombre más alto de todo nombre. Amén. Al nombre de Jesús toda rodilla tiene que doblar, porque en el nombre de Jesús hay todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio. Contiene el nombre de Jesús. Diga conmigo toda rodilla, toda enfermedad, todo cualquier espíritu inmundo, toda depresión, todo desánimo, cualquier síntoma de la maldición tiene que doblar al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El nombre de Jesús, y aprendimos la semana pasada que el nombre de Jesús quiere decir, en hebreo es Josué, es el mismo nombre, y significa Dios es salvación. Dios es salvación. Y los judíos tienen reverencia para el nombre Dios. Para ellos es la palabra Yahweh. Yahweh. Y ellos ni tienen reverencia, tanta reverencia, no se sienten dignos ni de decir el nombre. Ellos solamente escriben, ni lo escriben completo como es Yahweh. Ellos escriben, déjame ver, tratar de Yahweh. YJWH. Se traduce de hebreo a español, ¿verdad? HWH. No ponen todas las letras, quiere decir Yahweh. Y Yahweh quiere decir el gran yo soy. El gran yo soy. Y en griego esa palabra es soso. Soso, la palabra salvación es soso. Amén. Y aprendimos que la palabra salvación no solo tiene que ver con la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, sabemos que somos salvados de nuestros pecados y somos perdonados, y podemos entrar, sabemos que vamos a ir al cielo cuando moriremos, ¿sí? No moramos. Amén. Yes. Amén. Entonces, pero la salvación no solo es un boleto para entrar al cielo, ¿verdad que no? Porque la palabra soso significa salvación, pero también significa sanidad, liberación, protección, suplir de la necesidad. También significa, ¿cuál otras cosas? Ser completamente sano. Amén. Entero. Ser hecho entero. La salvación significa, esa palabra, no solo el boleto para entrar al cielo, gracias a Dios, eso es bueno. Si eso fuera todo, gloria a Dios, pero Dios siempre hace más allá. Amén. También incluye la sanidad, incluye todo, la provisión, la liberación, incluye todo el paquete. Es un paquete completo, de beneficios completo, es la salvación. Amén. Dios, diga conmigo, gracias, Jesús. La salvación, el paquete entero, el paquete muy bueno de beneficios. Pero la cosa que también tenemos que recordarnos y meditar, como dijimos, el nombre Jesús es Dios es salvación. El gran yo soy es salvación. Dios está diciendo, yo soy la salvación. Yo soy la salvación. Amén. Recuérdense cuando Lázaro murió y Jesús lo resucitó. Estaba hablando con María, la hermana de Lázaro, y ella le dijo, si tú hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. Y él dijo, él va a resucitar. Y ella dijo, yo sé, en el día de resurrección va a resucitar. Y él le dijo a ella, no entiendes. Yo soy
la resurrección y la vida. Amén. So, cuando yo pienso en esto, no estamos hablando de recibir cosas de Dios. Estamos hablando de conocer a Dios, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Él es el gran yo soy. No es solo recibiendo la sanidad, Él es la sanidad. Él es la provisión, Él es la protección, Él es la liberación. Amén. Y eso es algo grande, porque entre más lo reconocemos, Él estaba enfrente de María y ella no entendía que Él era la resurrección y la vida. Y cuando uno entra en una relación con Cristo, no es solo para recibir cosas de Él. Amén. Porque nosotros no somos los enfermos tratando de sanar. No somos los pobres tratando de ser la necesidad suplida. Nosotros en Cristo ya lo tenemos a Él viviendo en nosotros. Diga conmigo, Él vive en mi espíritu. Él habita aquí. La resurrección y la vida está aquí en Cristo. Amén, porque Él vive en nosotros. Amén, Él es la sanidad. Entre más lo conocemos a Él, más se manifiesta la sanidad en nuestras vidas, ¿verdad? Entre más lo conocemos a Él, más se manifiesta la resurrección y la vida. Más se manifiesta la provisión de todas nuestras necesidades. Entre más nos rendimos a Él, entre más lugar le damos a Él, entre más lo conocemos a Él más profundamente, más lo apreciamos, más recibimos revelación de quién es, más poderosamente se manifiesta su vida, su poder, su amor, su fe en nuestras vidas. Amén. No es cuestión de tratar de agarrar cosas de Él. No, es solo de dejarlo vivir grande en nosotros. Amén. Conocerlo y rendirlo y darle más lugar y tener esta relación más íntima con Él para que Él se pueda darle lugar para manifestarse en nuestras vidas. Amén. Porque Él es el gran yo soy. Amén, el gran yo soy. Y Él es la salvación entera. Él es todo. Amén, Él es todo. Y ya lo tenemos a Él. Entonces lo tenemos todo. Diga conmigo, ya lo tengo. Ya lo tengo. No somos los enfermos tratando de sanar. Ya tengo la resurrección y la vida viviendo en mí. Y usted lo tiene. Diga conmigo, ya tengo la resurrección y la vida viviendo, habitando en mí. Diga, ya tengo el poder en mí. Ya tengo el sanador en mí. Amén, el proveedor en mí, ya lo tengo, Él habita en nosotros. Amén. Aleluya. Ayúdanos a entender más y más, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El nombre de Jesús. Digan conmigo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén. Aleluya. La semana pasada miramos que el nombre de Jesús, cuando fue el ángel se lo anunció a María, la mamá de Jesús, y el ángel se lo anunció en un sueño a José, que se iba, el Mesías, su bebé, se iba a llamar Jesús. Cuando ese nombre, cuando ellos escucharon ese nombre, amén, ese nombre tuvo mucho significado para ellos, ¿verdad? Y todos los que creían en Jesús como el Mesías, mucho significado, porque ellos entendían
el Antiguo Testamento. Ellos todavía estaban en el Antiguo Testamento porque Jesús no había derramado su sangre todavía. Técnicamente estaban debajo del Antiguo Testamento y ellos entendían todas las historias del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nunca, como cristianos, no podemos decir, oh, eso ya pasó. Eso pasó y ya no le tenemos que dar importancia. No, porque el Antiguo Testamento es como la raíz y el Nuevo Testamento es como la flor. El Antiguo Testamento nos da todos estos ejemplos físicos para ayudarnos a entender verdades espirituales ahora debajo del nuevo pacto. Entonces, eso es muy importante. La semana pasada hablamos que había 2 personas también llamadas con este mismo nombre, el nombre Josué. Y ese nombre era común, pero las vidas de estas 2 personas llamadas Josué tenían mucho significado para dar revelación. En ese nombre para ellos había mucha revelación del ministerio del Mesías. ¿Qué iba a ser? ¿Cómo iba a ser el ministerio que él iba a tener en sus vidas? Hablamos bastante de Josué, el líder debajo de Moisés, ¿verdad? El que sacó los hijos de Israel, los sacó de Egipcio y él fue Moisés los sacó, pero Josué los entró a la tierra prometida. Hablamos que la tierra prometida no es un símbolo del cielo, porque en el cielo hay las calles van a ser de oro, todo va a estar perfecto, no va a haber impedimento, vamos a disfrutar la presencia de Dios, ¿verdad? Y no hay enfermedad y no hay nada malo en el cielo, no hay nada oscuro en el cielo. Entonces, la tierra prometida sabemos que les tomó 7 años debajo de Josué, que es el mismo nombre del Mesías, Josué, batallar entre todos los gigantes y entrar completamente a la tierra prometida, tomar toda la tierra que Dios ya le había prometido. Dios dijo que ya les pertenecía. Tomó 7 años. Entonces vemos, eso nos da la lección a nosotros que ahora nuestro Mesías, Jesús, fue el que derramó su sangre, amén, y el que con esa sangre selló el nuevo pacto y todas las promesas, mejores promesas, dice, para nosotros. Aprendimos que ahora fue por la sangre de Jesús, fue por nuestro Mesías que estamos nosotros, fe en la sangre de Cristo, nosotros podemos disfrutar de todas las promesas. Digan conmigo, todas las promesas en Cristo Jesús son sí y en Cristo Jesús son amén. Ya nos pertenecen. Ahora la buena batalla de fe nos toca permanecer en lo que ya tenemos en Cristo. Permanecer. Si Dios dice que soy sano, entonces ¿cuál es la verdad? Sano soy. Amén. Pero el enemigo siempre va a venir con ataques, siempre va a venir con ataques de temor, de dudas, de síntomas, siempre va a venir con sus mentiras, sus desánimos. Y la buena batalla de fe, ¿qué es? Es permanecer en las promesas de Dios, y es permanecer en lo que yo sé que tengo en Cristo Jesús. Amén. Él va a tratar con sus maquinaciones, sus dardos para desanimarnos, tumbarnos, amén, pero nosotros decimos no. Amén. Las promesas de Dios son sí en Cristo. Amén. Y permanecer. Eso es lo que Jesús compró. Él pagó el precio completo. Precio completo para darnos todas sus promesas y ahora nosotros por fe las recibimos. Hagan así conmigo, las recibo. Amén. Así como recibí la salvación, voy a recibir la sanidad, la provisión, la protección, la revelación, el poder, los dones del Espíritu Santo, todo, el paquete completo. Amén. Por fe ya lo tengo. Y ahora es
permanecer. Y mientras que permanezcamos, todo por la fe es como un puente. La fe de Dios que tenemos adentro, el poder, la fuerza de la fe de Dios causa la manifestación de todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Es solo cuestión de tiempo que se manifieste, que se venga del Espíritu que ya lo tenemos a lo natural para verlo y vivirlo. Amén. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, cuestión de tiempo. Fe y paciencia, y así heredamos las promesas de Dios, así las vemos manifestadas. Aleluya, amén. So ese fue cuando ellos escuchan Josué, Josué, inmediatamente se recuerdan el líder Josué que nos entró a la tierra prometida. Nuestro Mesías nos va a entrar a la tierra prometida, a recibir sus promesas. Amén. Gloria a Dios, a vivirlas, a disfrutarlas. Ese es el punto. Recibirlas, que no sean solo promesas en una página, pero que se hagan vida para poder vivir las promesas que Jesús pagó para nosotros. Amén. Amén, ok, pero hay una segunda, otro Josué en la Biblia que viene mucho después del general Josué. Este Josué fue un sumo sacerdote. Y él vino y él regresó. ¿Se recuerdan cuando Israel o la tribu de Judá, fue Judá y Benjamín, se consideraban esas dos tribus? Ellos fueron en captividad a Babilonia, ¿verdad? Y ahí pasaron casi 100 años en captividad. Después que ellos regresaron a Israel de su captividad, entonces edificaron otro templo para Dios. Y en ese templo, en Jerusalén, este sumo sacerdote llamado Josué empezó su ministerio. Él le tocó ser sumo sacerdote y se llamaba Josué, tenía el mismo nombre. Ahora, cuando él era sumo sacerdote, vino una profecía del profeta Zacarías. Vamos a leer esta profecía, Zacarías 6:11. Zacarías 6:11. Y aquí vemos la conexión entre él y el Mesías. Uno, porque tenían el mismo nombre. Nada es por accidente en la Biblia. No es casualidad que tenían el mismo nombre. Dios hizo eso a propósito, otra vez, para darnos una revelación más profunda del ministerio de Jesús el Mesías. Amén. Para ayudarnos a entender, apreciar más lo que Jesús hace por nosotros como nuestro Mesías. Vamos a leer la profecía. Dice: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Ahí está, hijo de Josadac. Así y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Estamos hablando del Mesías, una profecía del Mesías, el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Recuérdense, acababan de edificar un templo nuevo porque habían salido de captividad casi 100 años. Amén. Y habían hecho otro templo, pero ahora aquí viene la profecía del Mesías, y él va a edificar el templo eterno en el cielo. Amén. Y dice aquí: y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado,
y consejo de paz habrá entre ambos. Amén. Edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Estamos hablando de Jesús. Y se sentará y dominará. Aleluya. En su trono. Vean conmigo. Aleluya. Eso estamos esperando y lo vamos a ver. Con esto, diga conmigo. Estos ojos van a ver a Jesús sentado en su trono dominando de su templo en el nombre de Jesús. So aquí vemos una profecía muy poderosa de Jesús el Mesías en el mismo tiempo que Josué el sacerdote, sumo sacerdote, estaba en su ministerio. Hay una conexión, ahí está la conexión entre los dos y esto lo entendían. Los judíos lo entendían, el Mesías tiene el mismo nombre y de eso recibían mucha revelación del poder del ministerio de su Mesías. Amén. So vamos a mirar los dos. Vamos a ver cómo en el antiguo todo lo que pasaba, todo lo que Dios puso en orden con los sumos sacerdotes, con el ministerio de Jesús, porque nos lleva a una apreciación más profunda de nuestro Mesías Jesús. So vamos a empezar con Levíticos 16, 14 y 15. La función de un sumo sacerdote, amén, es ellos hacían los holocaustos y los traían al templo, el tabernáculo y para poner los sacrificios, la sangre de los sacrificios para ellos primero, porque ellos eran pecadores, y para las personas, para que las personas pudieran estar limpios ceremonialmente, solamente para poder participar en los rituales. Ellos necesitaban ser limpios de ceremonia solamente, amén, cubrir sus pecados temporalmente y lo tenían que hacer cada año, y verdad, so vamos a leer, dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Eso es mercy seat en inglés, ¿verdad? Propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces. Recuérdense, el 7 es el número de perfección en la Biblia. Significa la perfección. 7 veces de aquella sangre. Y dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Estamos hablando del velo del templo natural en la tierra terrenal. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Amén. Era eso hacía el sumo sacerdote. Ahora vamos a mirar a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén. Hebreos 9, 11 a 14. Gloria a Dios. Ok, Jesús dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Diga conmigo, bienes venideros. Ya estamos viviendo esos bienes ahora en Cristo Jesús. Amén. Todo lo bueno viene de Dios. Dice, y todo lo bueno viene de este pacto aún mejor, un mejor pacto establecido sobre de mejores promesas, y ya lo podemos disfrutar ahora. Dice, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Recuerda, detrás del velo, así como hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, pero esto es en el templo del cielo. Él entró detrás del velo, amén, así como él hizo una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Digan conmigo, eterna redención. Él lo obtuvo con su propia sangre, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Si la sangre de esos animales era suficiente para cubrir los pecados de la gente en el Antiguo Testamento, para que pudieran ser limpios ceremonialmente, amén, dice aquí, vamos a seguir. Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. No, y es verdad, dice, cuánto más, si la sangre de los animales fue suficiente, cuánto más la sangre de Cristo. Digan conmigo, la sangre de Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Cuánto más la sangre de Cristo. Si la sangre de animales tenía poder temporalmente, cuánto más la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos nuestros pecados, pero no solo nuestros pecados, nuestras conciencias. Eso es lo que me impresiona aún más. La sangre de Cristo penetra, imagínense, hasta lo más profundo de nuestras almas, a donde está toda esa culpabilidad, todos esos recuerdos de todo lo que hicimos y dijimos y pensamos, amén, y siempre el enemigo lo usa para condenar y atacar y juzgar, pero diga conmigo, ¿cuánto más? La sangre de Cristo tiene poder, imagínense, para penetrar lo más profundo y limpiar nuestras conciencias totalmente, limpiarlas, y no solo limpiarnos y librarnos de las obras muertas. Amén. Las obras muertas, no solo pecado, pero rituales religiosos de hacer cosas religiosas porque pensamos estamos marcando una lista para quedar bien con Dios. Amén. No estamos haciendo las cosas porque amamos a Dios de corazón, pero estamos haciendo las cosas religiosamente simplemente porque pensamos que así quedamos bien. Pero eso, nuestras obras de justicia son como ¿qué? Trapos inmundicia. ¿Cómo? Trapos de inmundicia. Amén. Amén. Eso no cuenta. Lo que cuenta es el corazón para Dios. Amén. Y recibir la sangre de Cristo y dejar que la sangre de Cristo penetre y nos limpie de toda conciencia para que el enemigo no pueda usar para condenar. Ya vivir sin conciencia de pecado. Y ahora podemos vivir con conciencia para Dios. Amén. No conciencia de, ay, que mira todo lo que hice. No, diga conmigo, ya no existe. Ya no existe.
No existe. No tenemos que vivir con conciencias llenas de culpa. Amén, culpabilidad. Nos podemos acostar con conciencia limpia. Digan conmigo, tengo una conciencia limpia. Qué rico. No como Jacob, que se acostó en la piedra. Amén. Cuando uno tiene conciencia, el enemigo lo ataca con el pasado. Es como dormir sobre de piedras. Pero diga conmigo, conciencia limpia por la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Una vez más. Conciencia limpia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar Hebreos 9, 24 a 26. Nuestro sumo sacerdote, él puso su propia sangre. Dice, porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Amén. ¿Ese es el último? Amén. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Amén. Amén. Por eso ningún pecado puede tener dominio sobre de nosotros. Él completamente destruyó el poder del pecado y ahora podemos ser libres para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Lo hermoso es que Jesús no solo fue el sumo sacerdote que se presentó su propia sangre delante de Dios para nosotros en el propiciatorio, pero Él también fue el sacrificio. Él fue el sacrificio y fue el sumo sacerdote. Fue las dos cosas diga conmigo, para mí. Para mí. Aleluya. Amén. Amén. Ok, segunda cosa, el sumo sacerdote intercede entre de Dios y nosotros. Eso es el trabajo de un sumo sacerdote. Amén. Vamos a mirar Éxodos 28, 11 y 12. Éxodos. Ok, aquí están las instrucciones cómo se va a vestir un sumo sacerdote. De obra, y recuérdense, es porque Jesús tenía el mismo nombre que Josué, el sumo sacerdote. Y eso le dio revelación a las personas de la función del Mesías. Dice, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Ok, vamos a leer el 12. Y pondrás las dos piedras sobre los hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón, el primer sumo sacerdote, llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Amén. Ahí vemos, vamos a leer el otro y después hablamos un poquito más. Éxodos 28, 29. Éxodos 28, 29. El primer versículo hablaba sobre de las sombreras. Iba a tener dos, no sé cómo se decía, iba a escribir los nombres de los 12 tribus y llevarlos sobre de los hombros, el sumo sacerdote. 6 en un hombro, 6 en otro hombro. Ok, aquí era otra parte del efod. Dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel
Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Cuando entre el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Iba a ser, y tengo fotos para que vean exactamente cómo era, cómo se veía el sumo sacerdote. Aquí no se ve muy bien, pero pueden ver en el hombro, tenía 2 hombreras, 6 nombres aquí de los tribus, 6 de aquí, sobre de los hombros. Ahora, cuando alguien lleva algo sobre de sus hombros, es un símbolo, lleva el peso. Él carga el peso sobre de sus hombros y los presenta delante de Dios. Sus nombres representan los tribus, las personas. El sumo sacerdote llevaba y presentaba los tribus, los cargaba sobre de sus hombros. El peso de todas esas personas los cargaba sobre de sus propios hombros delante de Dios. Y aquí la otra parte del efod, podemos ver que tenía 12 joyas. Ahí están, 12 joyas. Ahí eran los sombreros arriba con los nombres y las joyas. Cada joya representaba una de las tribus y con sus nombres, y los llevaba delante de su corazón. Y eso significa con amor, ¿verdad? Con amor los llevaba, los presentaba delante de la presencia de Dios. Y así es, eso era a propósito, era un símbolo, porque la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros, ¿verdad? En la misma manera, miren en Hebreos 7, 24 y 25. Dice, más estamos hablando de Jesús, porque los otros, el libro de Hebreos está comparando los sacerdotes del Antiguo Testamento que no eran nada comparado a Jesús y su ministerio como sumo sacerdote debajo del nuevo pacto. Aquí está, más por cuanto permanece para siempre. Está hablando de Jesús. Los sumos sacerdotes del antiguo se morían y había que reemplazarlos, pero Jesús permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Amén. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Él sigue salvando porque sigue viviendo. Amén. Él sigue salvando porque sigue viviendo. Él sigue sanando porque sigue viviendo. Gloria a Dios. Él sigue liberando porque sigue viviendo. Amén. También salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. Aleluya. ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo? Está intercediendo para nosotros. Ahora mismo Él conoce cada detalle de nuestras vidas y Él está intercediendo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Es todo o sigue otro, Sheila? No estoy segura. Amén. Ok, vamos a mirar Hebreos 7 o Romanos 8:34 dice lo mismo. Romanos 8:34 dice, ¿Quién es Él que condenará? ¿Quién es la persona que nos puede condenar? ¿Quién es la persona que nos puede juzgar? Amén. ¿Quién es la persona que nos puede criticar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Si Cristo para nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo es el que murió y resucitó y el que está intercediendo por cada detalle. Amén.
cada detalle Él está intercediendo por nosotros. Aleluya. So ahí vemos otra vez, cuando ellos vieron Jesús tiene el mismo nombre que el sumo sacerdote, empezamos a entender más profundamente el ministerio de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Aleluya. Miren, 1 Juan 2:1. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros por la semilla incorruptible. Jesús destruyó el poder del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre de nosotros. Diga conmigo: yo no tengo que pecar. No tengo que pecar. No tiene dominio sobre de nosotros. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Diga: yo tengo un abogado. Amén. Abogado, los retenemos. Tenemos un abogado retenido. Amén. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? A Jesucristo el justo. Él está haciendo nuestro caso delante de Dios. Amén. Por eso podemos clamar la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos un abogado. Aleluya. Amén. El último que quiero ver aquí es el juez. El sumo sacerdote tenían algo. Vamos a leer los versículos porque quiero decirlo bien en español. Éxodos 28:30. Esto era algo muy importante que hacía el sumo sacerdote. Dios le dio este lugar en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo para poder usar Urim y Tumim. En español, ok, dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Yo me recuerdo, teníamos una maestra de Biblia, la hermana Wilma, y ella dijo del Urim y el Tumim. Y yo dije: ¿qué está hablando? Yo nunca he escuchado eso. Pero aquí está en la Biblia. Cuando me puse a estudiar, ahí lo encontré. Dice: el pectoral del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón. Fíjense, el corazón de Aarón, el primer sumo sacerdote, cuando entre delante de Jehová. Llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amén. So el Urim y el Tumim. Amén. Ahora vamos a leer el otro versículo y después hablamos un poquito. Números 27:21. Dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, eso es otro sumo sacerdote, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Amén. So, ¿qué era el Urim y el Tumim? El Urim y el Tumim eran dos piedritas, y tenemos fotos. Eran dos piedritas que significaban la luz y la perfección. La luz y la perfección. Y entre el efod que tenía el sumo sacerdote, tenía como tela. Y ellos tomaban esas dos piedritas, el Urim y el Tumim, y lo ponían entre la tela. Y la tela tenía escrito el nombre Yahweh de Dios, que el gran yo soy. Y lo que pasaba es cuando ellos no tenían el Espíritu Santo, y cuando ellos necesitaban saber qué iban a hacer, iban al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote sacaba las dos piedras y le hacían preguntas a Dios, y Dios decía sí o no dependiendo en cuál piedra salía, y así ellos seguían la dirección de Dios, y era la manera que ellos se guiaban por Dios, entraban y salían de acuerdo a lo que Dios contestaba por medio del Urim y el Tumim.
Y así era el sistema que Dios dio en esos días, en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Amén. So ellos sabían, iban al sumo sacerdote para dirección, para guianza. Amén. Pero ahora vean conmigo, gracias Jesús. Gracias Jesús. Jesús no le dijo a sus discípulos, es mejor que yo me vaya a la diestra del Padre, porque así te puedo mandar, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te va a guiar a toda la verdad. Amén. Y Él lo tenemos hoy. Y lo tenemos porque Jesús lo mandó. El Espíritu Santo que lo tenemos aquí. Hagan conmigo así. No en el estómago, en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Lo tenemos en el Espíritu. Aleluya. Él habita en nuestro espíritu. Y Él nos da la dirección que necesitamos de Dios. Miren en Juan 16:13. Y Jesús, nuestro sumo sacerdote, lo hizo totalmente, lo hizo posible para nosotros tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y lo tenemos habitando porque estamos en Cristo. En Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará digan conmigo, toda la verdad. Toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Aleluya. Amén. Miren conmigo en Juan 14:26. Dice, más el Consolador. Digan conmigo, el Consolador. Ya siempre me recuerdo de una vez que recién empezando la iglesia hace años, uno pasa por mucho dolor, ¿verdad? Mucho dolor. Y yo me recuerdo comentándole a mi esposo, ya entiendo por qué Dios lo llamó el Consolador, porque Él da consuelo. Cuando uno pasa dolor, Él consuela. Él de verdad consuela. Y dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos para que Él tenga algo que Él pueda usar. Cuando lo necesitamos, Él puede usar lo que ya tenemos escondido en nuestro corazón para recordarnos las palabras de Jesús que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Amén. Él nos recuerda en el momento que lo necesitamos, Él está ahí. Miren en 1 Juan 2:26 y 27, y ya para terminar. Amén. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Ok, en ese tiempo Juan estaba hablando a todos los creyentes porque había personas que estaban viniendo con doctrinas falsas, estaban viniendo tratando de engañar, de decirle filosofías y teorías, y estaban confundiendo a las personas, ¿verdad? Y estaban deshaciendo todo lo que Juan estaba enseñando sobre de la palabra de Dios. Entonces Él les habló y les dijo esto. Vamos a leer el 27. Pero vienen estas personas para tratar de seducirlos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Digan conmigo, yo soy ungido. De acuerdo a Dios, tenemos una unción que hemos recibido de Dios. Amén. Tenemos una unción y esta unción permanece en vosotros. Y dice, y no
tienes necesidad de que nadie os enseñe. Ok, esto no está diciendo, Juan no está diciendo no necesitas pastores ni maestros que vengan a enseñarte la palabra. Sabemos eso no puede ser verdad porque Dios puso en los 5 ministerios, ¿verdad? Pastores, profetas, apóstoles, maestros, todos. Me faltó uno, pero ahí está. Evangelista, amén. Dios los puso todo y lo necesitamos, amén. Dios no se contradice y el Espíritu Santo no se contradice. Eso está refiriendo, no necesitas personas de afuera que te ven del cuerpo de Cristo, que vengan a decirte, enseñarte de filosofías y teorías y doctrinas falsas de que no están en la palabra de Dios. No necesitamos eso, ¿verdad? No necesitamos que nadie nos enseñe teorías, filosofías del mundo. Así como la unción, dígalo otra vez, la unción misma os enseña todas las cosas. La unción te enseña, eso está mal. Eso no es verdad. La unción te hace saber que esas cosas son mentiras y la unción es verdadera, no es mentira. Amén. Según ella os ha enseñado permaneced, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Digan conmigo, permaneced. Permaneced. ¿Cómo vamos a reconocer entre la verdad y la mentira? Por la unción de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a seguir habitando en esa unción? Amén. Habitando, permaneciendo en Cristo. Amén. Hay que permanecer en Él. Y eso es para nosotros. Dios no hace eso para nosotros. Nosotros mismos decidimos permanecer. Nosotros mismos hacemos la decisión, voy a permanecer en Cristo. Voy a permanecer en su palabra. Voy a permanecer en su casa. Voy a permanecer. Uno decide. Cada día hay que hacer nuestras decisiones. Amén. Porque cada día hay distracciones. Cada día hay fuerzas que nos tratan de desviar. Cada día hay tentaciones que nos tratan de desviar de pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en su palabra. Y empezamos con conocer el gran yo soy. Ese es el punto, es conocerlo. Y la única manera que lo vamos a conocer es permaneciendo en su presencia, ¿verdad? Permaneciendo en su palabra, en su casa, permaneciendo en comunión con Él. Y eso, diga conmigo, lo decido yo. Y Él dice, si vamos a siempre poder confiar que tenemos esa unción que nos está guiando a toda la verdad, la clave es seguir permaneciendo. Amén. Cuando la medida que permanecemos es la medida que lo conocemos. El gran yo soy. Es la medida que vamos a tener la revelación. ¿Quién es Él verdaderamente? Amén. ¿Quién es Él? Y Él va a vivir más y más grande y poderosamente por medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O digan conmigo, el nombre de Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Ha puesto su sangre, está intercediendo, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su unción. Estamos permaneciendo en Él, estamos conociéndolo. Amén. Las profundidades de su autoridad, de su poder, de su amor, de su fe, de su grandeza, de todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pies en el nombre de Jesús. Y vamos a orar sobre este versículo para terminar. Hebreos 4:14. Solo para terminar en oración. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión. Vamos a seguir declarando y decretando su palabra en el nombre de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de todo lo que pasamos en este mundo, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, no con temor, amén, no con duda, pero confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio de entrar en tu presencia con confianza, con plena seguridad de fe, entrar delante de tu trono porque tenemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias por su sangre, Señor, derramada por nosotros. Gracias que tenemos una conciencia limpia, todo pecado borrado ya no existe. Tenemos confianza delante de tu presencia, delante de tu trono de misericordia. Recibimos tu gracia, Señor, por el privilegio tenemos de habitar en ti, de permanecer. Señor, por tu Espíritu Santo y esa unción preciosa sobre de nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por esta obra profunda que estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, gracias que lo que has empezado como nuestro sumo sacerdote, tú lo vas a terminar, a perfeccionar. Gracias por la revelación, quién tú eres. La revelación del gran yo soy, Señor. Nosotros, Señor, queremos tomar, poseer todo, Señor, conocer todo lo que tú, Señor, pusiste tu sangre para darnos, Señor. Todo lo queremos vivir, lo queremos experimentar. Te queremos experimentar a ti, Señor, a conocer, a caminar contigo, a tener comunión, a escuchar tu voz, a ser guiados por tu Espíritu solamente. Gracias, Señor, que nos estás llevando de fe en fe, de gloria en gloria. Gracias. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Y te aceptamos como nuestro gran yo soy, como nuestro Salvador. Diga conmigo, Señor, eres mi Salvador, eres mi sanador, eres mi proveedor, eres mi refugio, eres mi poder, eres mi fe, eres mi gracia, mi fuerza, mi misericordia, eres mi gozo. Señor, gracias, eres mi roca fuerte, eres todo para mí, eres todo para mí y vives grande en mí. Yo me rindo más y más, te doy lugar para que vivas grande, para que manifiestes todo lo que eres en mi vida, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz, que conozcan el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión preciosa del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén, amén. Hallelujah.